Permitirle salud a nuestro público, al admirado profesor Juan Valdés. Bienvenido, hermano, ¿qué tal? Gracias, es un placer estar aquí con ustedes en nombre del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Hoy en día nosotros estamos presidiendo el colectivo y la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y hemos expresado precisamente nuestra preocupación por el deterioro que sigue experimentando la educación pública en nuestro país y la disonancia que hay entre el presupuesto que se invierte en educación y los resultados que se logran. Hoy día tenemos un tema que está sobre la mesa en lo inmediato. Vamos a analizar el sistema y el comportamiento completo. Pero estamos al periodo de finalizar el año escolar, el periodo escolar. Tu evaluación en principio de este año escolar. Y en segundo lugar, el tema de la evaluación docente. ¿Cuál es la perspectiva que tiene la clase magisterial, la conciliación entre gobierno, el interés del gobierno en el tema y el interés del colectivo organizado? Mira, ahora mismo la escuela pública continúa con las mismas problemáticas que ha tenido en los últimos años. Tenemos pésimas instalaciones escolares, no tenemos medios y recursos para el aprendizaje adecuados, no hay un sistema de supervisión y control de la calidad que garantice algún nivel de calidad educativa, la formación y capacitación que recibe el magisterio no es adecuada porque no se basa en un diagnóstico de sus necesidades y la ausencia de políticas sociales, políticas económicas y políticas educativas adecuadas impiden que la educación dominicana mejore. Mucha gente cree que el aprendizaje es un fenómeno individual y el aprendizaje no es individual, el aprendizaje es primero social. La escuela pública, el sistema educativo dominicano, se basa en el paradigma del constructivismo social. Y el constructivismo social a lo que apuesta es a la construcción social del aprendizaje. Incide más la política social, económica y educativa en el desarrollo de la educación dominicana que lo que hace un maestro o una escuela a nivel individual. La mayoría de la gente que habla sobre educación ignora los principios esenciales, primero de la naturaleza humana y de la naturaleza del aprendizaje, y cree que los niños van a mejorar su aprendizaje por la instrucción de un maestro. Esto es lo que se llama la escuela vieja, que se descartó desde que empezamos con la escuela cognitivista. Hoy estamos en una escuela mucho más avanzada en teoría y en una sociedad muy distinta, por ejemplo, a la que yo fui cuando estaba en la escuela. Entonces, las expectativas que tiene el pueblo dominicano sobre la educación dominicana deben siempre coincidir con lo que son los principios científicos de la educación, y aquí los ignoran. Además, hay una marcada falta de voluntad política en resolver el problema educativo dominicano. La voluntad política se evidencia ¿en qué? En los programas, en la inversión, su adecuación, su pertinencia, su relevancia, y en las transformaciones que hacen falta en la escuela pública que no existen. Esa familia que envía a sus hijos a una escuela pública tiene un perfil social, económico y cultural, y aquí han ignorado por completo el hecho, a nivel antropológico, de quiénes son esas personas. ¿Qué caracteriza a una madre que en la mayoría de los casos en este país, quienes van a las escuelas públicas vienen de familias monoparentales? ¿Dónde están las políticas sociales para esas familias? Aquí la gente presume que un niño aprende por lo que se hace en la escuela, y eso es totalmente falso. El niño solamente pasa 8 horas al día en una escuela. ¿Qué pasa después? ¿Qué tiene el Estado dominicano como políticas sociales para dar seguimiento al aprendizaje, a la educación de ese niño o de esa niña? ¿Qué tiene con la familia? Entonces, el fracaso de la educación dominicana comienza con la ausencia de políticas sociales, políticas económicas y políticas educativas pertinentes y relevantes a ese sujeto, que es el niño que va a una escuela pública, y también a esa familia, que es aquella en la cual él vive. O sea que estamos terminando el año sin ningún tipo de progreso respecto de los años anteriores. Tú ves las pruebas nacionales, ves las pruebas diagnósticas de tercero y de sexto grado, y ves qué se está haciendo en el día a día de la escuela, y tú lo que ves es una escuela pública colapsando, cayéndose a pedazos, con una infraestructura que lo que hace día a día
es poner en riesgo la vida de los niños y de los docentes. Y Juan, Aquí después de lo que pasó con Jet Set, con esa desgracia, fue que se dieron cuenta de que las escuelas públicas están llenas de fisuras en las paredes, que los techos están llenos también de filtraciones, que ni siquiera tienen pilares adecuados, que las escuelas públicas no tienen buena iluminación, no tienen buena ventilación, no tienen buen mobiliario, no tienen espacios comunes adecuados. Y nosotros llevamos años publicando informes sobre esto. Parece que hacía falta una desgracia para que por fin también se enfocaran en ese ambiente que se llama la escuela, ese microcosmos que es la escuela pública dominicana. Valdés. Perdóname, Gregory. En el tema de la evaluación docente y este lío que finalmente no se tiene claro, porque un día dice la prensa que está de acuerdo el colectivo gremial con el ministerio, otro día se desmiente. Lo que sucede es que la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño incluye a la ADP, a AMPROTET, a CONDETRE, a SONADEDI y a DR-TESOL. Nosotros no estamos todos de acuerdo en cómo debe llevarse a cabo la evaluación de desempeño por lo siguiente. La evaluación de desempeño a los docentes es indispensable para mejorar el desempeño de los docentes. Claro. Aquí necesitamos mejores maestros. Pero ¿cómo vamos a tener mejores maestros si ni siquiera tienen un diagnóstico de las necesidades formativas de estos maestros? Aquí se gasta a través del INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, más de 4.000 millones de pesos al año en formar docentes sin tener ningún diagnóstico. Ahí se lo lleva ese dinero, claro, las universidades, las empresas de formación, de capacitación, los organismos multinacionales. Y al final tú no ves ningún cambio en la mejora del aprendizaje. Con relación a la evaluación de desempeño docente, nosotros, en mi caso, como presidente de The American Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, entiendo que los docentes de este país no deben confiar en ninguna evaluación de desempeño que sea dirigida por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, el viceministro Fran de Olio, que solía ser la mano derecha de Ángel Hernández, porque tanto Ángel Hernández como Fran de Olio nos engañaron. Después que pasamos 2 años en la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, ellos hicieron un contrato de casi 600 millones de pesos ilegalmente, al margen de la comisión, con la Organización de Estados Iberoamericanos, que para grabar la cosa era miembro de esa comisión. O sea, tomaron como contratista por casi 600 millones a un miembro de la Comisión Nacional de Evaluación. Nosotros los sometimos a la justicia, al Tribunal Superior Administrativo, los denunciamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Y al final, aunque ellos defendían en la prensa la legitimidad de ese contrato, fueron condenados a cancelarlo en el Tribunal Superior Administrativo y se emitió una resolución de la DGCP determinando que era un contrato ilegal. Hoy, los maestros llevan 7 años sin evaluarse. Entonces, deciden poner al frente de la evaluación al mismo viceministro que nos engañó. Yo insisto en algo. Cuando aquí un maestro comete un error, se le desvincula de su puesto, se le humilla públicamente y se hace de esto todo un show mediático. Cuando un funcionario de alto nivel del Ministerio de Educación viola las leyes, viola las normas, debe suceder lo mismo. Porque el mensaje que estamos aquí enviando al país es que los funcionarios públicos pueden hacer y deshacer y no hay ninguna consecuencia. Y lamentablemente eso no puede ser así porque esto no es una monarquía, esto es una democracia. Aquí ningún funcionario tiene derecho a violar las leyes y quedar simplemente impune o que se continúe confiando en él. Por otro lado, ellos han propuesto ahora hacer la evaluación de desempeño docente a través de contrataciones directas otra vez. Y nuevamente le envío un mensaje al ministro Luis Miguel de Camps, que es un abogado. Señor ministro, usted sabe que no se deben hacer contrataciones directas para procesos de compras y contrataciones públicas que deben realizarse a través de una licitación. Ellos han dicho que ya han sometido los documentos para licitar la plataforma digital para la evaluación de desempeño. Pero usted entra hoy, en este momento, al portal de compras de contrataciones públicas del MINERC y ese proceso no existe. Y ellos están proponiendo contratar empresas o personas para hacer el sistema instrumental de evaluación a los docentes sin una licitación.
A eso simplemente es a lo que nosotros nos oponemos. La evaluación de los docentes tiene que ser científica, técnica y legalmente válida. Y esa plataforma que hacen, ¿de dónde proviene la instrumentación para evaluar a ese docente? Viene de lo que se llama... Porque tú decías hace un ratito que no podemos tomar otros parámetros que no se correspondan con nuestra realidad. Entonces, ¿de dónde va a ser alimentada esa plataforma para evaluar a los docentes Viene de dominicanos? lo que se conocen como los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. En el año 2014, en nuestro país, se definió el perfil de lo que debe ser un docente dominicano. Ese perfil está definido en 4 dimensiones, 11 estándares, 3 tipos de indicadores. Perdón, ¿cuándo se hizo? En 2014. Ok. Ya hace más de una década que tenemos un perfil muy bien definido de lo que debe ser un maestro y de cómo debe ser su desempeño. Okay. Hay indicadores, hay estándares, hay dimensiones y eso está definido. Y nosotros trabajamos desde 2022 hasta 2024 haciendo toda la contextualización de estos a la realidad local. El punto es que intentaron beneficiar a una empresa ilegalmente, un acto de corrupción que se denomina prevaricación. Esa es una de las razones que provocó el despido del ministro Ángel Hernández. Pero Fran de Olio, que fue su mano derecha, continúa. El ministro de Educación no debe poner en manos de un viceministro que ya tiene un antecedente, porque también nos engañó con el concurso de oposición docente, ese mismo viceministro. Entonces, cuando un docente entra al sistema, debe participar en un concurso de oposición, donde se le dan diferentes pruebas. Pues este señor, después que los docentes tomaron sus pruebas, se negó a darle revisión a quienes aparentemente habían reprobado. Hasta un niño de primaria que tú le das un examen, tiene derecho a decirte, profesor, ¿y en qué fue que yo me quemé? ¿Qué fue lo que saqué mal? Ah, pues él se negó a darle la revisión. Nosotros tuvimos que someterlo a la justicia y aún eso está en los tribunales. O sea, ¿qué credibilidad pueden tener autoridades educativas que hasta se niegan a darle a un docente que es evaluado la revisión de su evaluación? Señores, es que aquí hemos caído en lo ridículo con la educación dominicana. Hay gente que está dispuesta a tolerar eso, pero hay otros que no estamos dispuestos a hacerlo. Hay otros que estamos acá con un compromiso con la educación dominicana. Y yo siempre les digo a los docentes, Dios te da una sola vida. Tú no tienes que tolerar que ningún funcionario público te la arruine simplemente por actos de prevaricación y de corrupción. Cuando estamos hablando de un servicio público, la educación es un derecho constitucional. Y sea un presidente, un ministro, un viceministro, todos están ahí como servidores públicos. Y están ahí no porque sean dioses o porque sean reyes o reinas. No, son funcionarios públicos, elegidos por el pueblo para hacer un trabajo. Y si usted no lo hace, usted no debe estar ahí. Valdés, yo que vengo de la escuela, de una escuela que fue hecha para la naciente industria que venía en ese momento. Esa escuela de la fila, la escuela del timbre, de ser timbre igualito a las factorías. La escuela prusiana se llama. Exacto. Entonces yo que vengo de esa escuela, de chequear a los niños si tenían las uñas limpias, si tenían piojo o no, de ese tipo de cosas, de esa supervisión y de ese amoldamiento conductual de estos muchachos de media isla que no tenían siquiera una formación familiar en ese sentido. Porque muchas veces nuestros padres ni siquiera habían ido a la escuela. Entonces, en esa formación de esa escuela, yo sigo viendo hoy en día la misma escuela. Es peor aún. Exacto, la misma escuela que no se ha transformado y que no se ha insertado en los tiempos de la tecnología de la que tanto hablamos. Sí, porque la gente cree que la tecnología... Entonces, mi pregunta es en ese sentido, ¿qué es lo que necesita nuestra escuela de hoy? ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestra escuela de hoy? El problema no está para en la nosotros escuela. Insertarnos en la realidad educativa que se ha quedado atrás en el desarrollo de nuestra nación. El problema aquí es la ausencia de voluntad política para mejorar la educación. Esto no es un tema simplemente de la escuela. Cuando tú ves el enfoque ecosistémico, holístico, integral de Bronfenbrenner, por ejemplo, que te habla del constructivismo social, o sea, la escuela no es la que enseña, no es el maestro el que enseña.
Es toda la sociedad a través de políticas, insisto, sociales, económicas, educativas, conjugadas y coherentes, la que produce mejor educación. El problema no está en la escuela. La escuela es simplemente un reflejo de la sociedad, de lo que es la sociedad hoy en día dominicana, que no es aquella en la que tú y yo fuimos a la escuela hace 40, 50 años cuando yo fui a la escuela. Esto es un mundo muy distinto. La sociedad dominicana, los gobiernos dominicanos han ido deteriorando acá la parte ética, la parte institucional, la parte realmente de valores humanos, que aquí se han descuidado. La sociedad dominicana ha caído en lo que se conoce en psicología social como el pragmatismo salvaje. Los gobiernos han llevado a este país a través de los años a ese pragmatismo salvaje de aceptar lo que sea, tomar lo que sea y resolver como sea. Y aquí se ha validado hasta la corrupción. Y la gente lo acepta como algo que ya es parte de una cultura. Aquí han confundido el cómo somos con el cómo estamos. Por ejemplo, la escuela dominicana no es así, está así. Y está así porque ha faltado de toda la sociedad dominicana activismo social. Aquí se hizo una lucha por el 4%. Ok, ese eran los fondos. Los fondos son necesarios. Pero aquí, por ejemplo, la instancia que durante 10 años debió darle seguimiento a temas como el Pacto por la Educación, que está en el Consejo Económico y Social, durante 10 años simplemente lo que ha hecho es verificar si se cumplen o no las metas. Pero no hay consecuencias. Aquí el incumplimiento de la Ley General de Educación debería tener consecuencias penales. Claro. No es simplemente desvincular a un ministro porque no lo logró, porque tú estás hablando del futuro del país. Aquí se está condenando el país a un ciclo ya interminable de pobreza, de injusticia, de inequidad social. Y la escuela, lamentablemente aquí, no es en lo que el gobierno dominicano ha puesto todo su esfuerzo. Mucho dinero sí hay. Ahí se ha convertido el 4% en un botín de grupos económicos, políticos, de multinacionales. Tú tienes instituciones como el PNUD, que llega aquí y maneja decenas de miles de millones de pesos sin seguir la ley de compras y contrataciones. Y aquí no pasa nada. Miles de millones en contratos para programas, para servicios, para bienes, para las escuelas públicas, sin ningún resultado. Tú hablabas de tecnología. Aquí se invirtieron miles y miles de millones en comprar laptops para los niños, en comprar tabletas. Pero no habían programas, no habían estrategias. Si usted lee el libro que se llama El fracaso del programa Una laptop por niño, que se basa en la experiencia de Uruguay y de Perú esencialmente, usted habría como Estado, que yo lo advertía hace 4 o 5 años, establecido estrategias adecuadas. Yo soy ingeniero de sistemas de computación. Yo soy especialista en el aprendizaje de lenguas asistido por computadoras. Y yo soy 100% a favor de la tecnología. Pero yo sé lo que la tecnología logra y lo que no. La tecnología no mejora el aprendizaje. Ninguna investigación científica demuestra eso. De hecho, ahora mismo yo estoy trabajando con los diputados Kimberly y Jason en lo que se llama la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos. Porque aquí la adicción que hay a dispositivos electrónicos lo que ha hecho es desmejorar el aprendizaje en lugar de mejorarlo. Porque no hay políticas. Nosotros, por ejemplo, en esa ley estamos proponiendo que no se utilicen equipos electrónicos hasta después del nivel primario, si no es para aplicaciones específicas, terapéuticas o de necesidades especiales. Repite eso, por favor. No utilizar equipos electrónicos hasta después del primer ciclo del nivel primario. ¿Cuál es el primer ciclo de nivel primario? ¿Por qué? Porque toda la investigación científica te ha demostrado que esos dispositivos... ¿Cuál es el primer ciclo del nivel primario? De primero a tercero de primaria. De primero a tercero. Son muchas el nivel primario es del primero al séptimo. De primero al sexto. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú lees toda la investigación científica, por ejemplo, sobre la tecnología, hay un libro que yo siempre les recomiendo a mis alumnos que se llama Pedagogy Before Technology. Pedagogía antes que tecnología. Porque toda la investigación científica te demuestra que la tecnología no mejora el aprendizaje. Lo que mejora el aprendizaje son experiencias significativas que podrían viabilizarse a través de la tecnología. Claro. Pero ¿cuál es la práctica? Tú te vas a Europa y los libros digitales los están descontinuando. Así es. Están volviendo al método tradicional. Escucha, porque toda la investigación te lo demuestra. O sea, un niño del nivel inicial
hoy en día ya desde los 4 años es adicto a una pantalla. Así es. Tú tienes una hiperestimulación sensorial que se da a través de estos equipos que tú no puedes perpetuar en una experiencia presencial en la escuela. Y ahí se da una dicotomía enorme. Entonces, es que no son expertos en educación, es otra cosa. Aquí hemos tenido a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana, porque han demostrado con sus hechos que no son especialistas en educación. Los programas que implementan... Ni en educación ni en gerencia te voy a No, en sumar. gestión es aún peor, porque el peor problema, la peor crisis que ha tenido la educación dominicana es de gestión. Porque, por ejemplo, Luis Miguel de Camps no es un educador, pero él tiene que tener un equipo ahí como gestor, Claro, de gente que realmente domine el tema escolar. ¿Y quiénes hoy en día son los viceministros de educación? El mismo equipo de Ángel Hernández, Sí. los que Que fue fracasaron. un fracaso. Entonces yo digo, pero espérate, cuando tú buscas quienes los rodean, no son especialistas en educación escolar. Ah, vienen del mundo universitario, vienen del mundo de la evaluación internacional, pero esta gente nunca ha ido a una escuela a dar una clase. De hecho, no son docentes escolares. Señor Juan. Entonces hay una dicotomía entre lo que es ese mundo andragógico, que es el universitario, con ese mundo pedagógico, que es el de la escuela. Adelante, Saori, porque yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero, antes de que salga del tema de las pantallas, es una inquietud personal, y es que los casos de bullying siguen aumentando en las escuelas producto del uso de las pantallas, porque los jóvenes, los niños que están en las escuelas públicas y también en los colegios privados, lamentablemente se motivan, se excitan a través de estas pantallas y cometen unos errores o cometen unas violencias que no estamos ni siquiera familiarizados. En mi tiempo yo no veía cosas así. Porque en O sea, nuestro tiempo eso no existe. Tú estás hablando del y cyberbullying. ver que un joven, menos de 12 años, a través de golpizas, asesine, mate, le quite la vida a un compañerito de su propia aula, realmente llama mucho la Es que el atención. bullying ya no es solo presencial. Tú tienes el cyberbullying, por ejemplo, que es a lo que tú te refieres. Ese acoso. Y eso pasó aquí el año pasado No, y eso nadie pasa- dijo nada. Ustedes no se enteran porque ustedes no están en el mundo escolar, pero en el mundo escolar se dan muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es que no tenemos políticas socioeducativas adecuadas al momento de la historia. Él hablaba de la tecnología. La tecnología puede ser un con más que un pro si tú no lo manejas Claro. adecuadamente. Y es lo que está pasando acá. Pregúntele, investiguen algo. Un experimento que yo siempre hago cuando trabajo el tema de la tecnología. Ajá. ¿Cuántos padres son capaces de quitarle un celular a un joven o a un niño durante un fin de semana? No. Entran en una crisis en la familia cuando un padre le dice, tú vas a estar sin celular todo el fin de semana. Señores, es una adicción que no está controlada, que no está tratada. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, nosotros estamos proponiendo una ley sobre el uso responsable De de las dispositivos pantallas. electrónicos para mejorar la calidad de la educación y de vida de la gente, porque viven enfermos, ansiosos. La mayor enfermedad de esta era no es el SIDA, no es el cáncer, no, es la ansiedad, es la depresión. Y todo esto viene de la ausencia de políticas gubernamentales. Eso no es un tema individual, no. Si usted conoce la era en la que vivimos, estamos en la era de mayor vacío existencial que ha tenido la raza humana. Eso es así. Y ese vacío existencial no es el individuo quien debe simplemente combatirlo, es el Estado. Pero ¿dónde están las políticas sociales para esto? Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales. Si usted sabe que más del 60% de las familias que envían a sus hijos a la escuela pública son monoparentales, que es o un padre o una madre soltera que los está criando. Oye, el Estado debe tener algún tipo de política para darle apoyo a ese niño. ¿Y Para ustedes suplir. creen que él no aprende porque la escuela no se le enseña? No. Pero si la propia escuela no tiene un programa. Vamos con don Joaquín. Vamos con don Entonces- Joaquín. Cuando termine. No, no, eso es lo que Adelante. quiero. Porque, miren, lo primero es que yo insisto, el aprendizaje no es individual, el aprendizaje es social. Un niño pasa 8 horas en la escuela y esas 8 horas el niño es expuesto al tipo de experiencia que la escuela puede manejar. Por cierto, muy pobres. Porque una escuela diseñada para contener a no más de 30 niños que tiene 40, 45, 50. Una escuela con una alimentación escolar que es un adefesio. La nutrición, señores. Sin nutrición no hay aprendizaje. Los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje requieren de nutrición. Un cuerpo desnutrido no va a poder aprender bien.
¿Y qué reciben los niños en este país de alimentación escolar? Pan y leche. Un pan de agua, una masita, un bizcochito, todos los días de la semana, Pan y con un leche. cuartillo de leche descremada. ¿Eso es nutrición? No. Y entonces, ese ambiente de la escuela, si hay violencia en la sociedad, esta se ha hecho una sociedad violenta, tenemos una sociedad con muchas frustraciones, con mucha ira acumulada. Eso se lleva a la escuela, eso sale del hogar, eso se lleva a la escuela y luego creen que es violencia escolar. No, eso no es violencia escolar. Lo que sucede es que tú tienes a los niños 8 horas en una guardería porque ya no son escuelas. Sí. Aquí no hay escuelas públicas. Esas son guarderías. Tú llevas a los niños a guardarlos ahí 8 horas. Y ahí es donde tú puedes ver contenidos todos, cómo se evidencia esa ira, esa frustración social, ese vacío existencial, esa frustración familiar. Entonces la educación moderna debe atender a todo esto porque estamos en la era del constructivismo social, no en la era de la transmisión de conocimientos de un docente a un niño. Eso era el conductismo, eso era el cognitivismo, eso hace décadas que no está concebido como una educación moderna. Señor Valdés, independientemente de su teoría con la que uno puede o no estar de acuerdo, porque el constructivismo social es otra cosa, no tiene que ver necesariamente con educación. A mí me preocupa el Consejo Nacional de Educación. Es que el Consejo Nacional No, de Educación... no, perdónenme, déjeme formular la pregunta. El Consejo Nacional de Educación. ¿Cuándo se reúne para evaluar el currículum educativo en la República Dominicana? ¿Cuándo se reúne para tratar de regular también la educación privada, que hay de alguna manera que regularla, dentro de un concepto de lo que se quiere como Estado? Hay que regularla, no es limitarla. Entonces, usted me entiende el concepto. Adaptarla, o mejor dicho, hacerla partícipe de cuál es el plan que tiene el país desde el punto de vista educativo. Y el tema de la calidad de los docentes, yo comprendo lo que usted dice, cuando usted agrega otros factores que hay que tomar muy en consideración, el factor social, el factor económico, los núcleos familiares, la destrucción de la familia, el monoparental, la familia monoparental, eso lo entendemos. Pero eso es parte ya no solo de un problema educativo, sino de un problema social que amerita la definición de políticas. Sí, otras razones ya de Estado, que son razones de política de Estado. Pero como usted se limita a la área educativa, que es su área, y es lo que nos interesa, una biografía de por qué pasa, le pregunto por eso, por el Consejo Nacional de Educación, cuándo se ha revisado el currículo educativo, si se ha pensado en adaptar porque también hay que ver las necesidades del mercado laboral a la preparación educativa que usted tiene. Eso también es algo que incide dentro del proyecto y del proceso. Y finalizo, porque me gustaría oír su opinión, que es muy interesante, muy documentada. Usted dijo que hace 11 años que se realizó un perfil de lo que es el docente dominicano. Importante eso. Yo creo que cada 5 años debe revisarse de todas maneras. O sea, 11 años es un tiempo largo para ver si ese perfil Pero eso ni siquiera se ha no tomado en cuenta. Ahí voy. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los métodos para que la educación hay que vivirla constantemente revisando y al mismo tiempo actualizando, ¿verdad? ¿Qué se hace para eso? Y no culpemos solamente al gobierno, sino también culpemos a los sindicatos que usted habló de Robert Reich, el ministro de Comercio, de todas maneras, cuando habló. ¿En qué contribuyen a eso también? ¿Qué podemos hacer? Porque yo oigo cada quien y me he extendido demasiado, yo oigo a cada quien en sus demandas individuales, pero no oigo a cada quien preocupado por el sistema per se y qué vamos a hacer. Y el Consejo Nacional de Educación figura, pero yo no lo he visto ni reunirse. En mi caso, yo estoy preocupado por el sistema educativo. Por eso te hablo de políticas sociales, políticas educativas y políticas económicas. Porque la escuela no funciona individualmente. No, eso pero son complementarias. Eso es algo del gobierno, yo lo entiendo. Y es algo que también el gobierno reprueba, podamos decir en esa parte. Pero el área educativa, que es lo que realmente nos interesa. Es que la educación se da en un contexto, no son complementarias, como usted dice. Eso es la educación. Usted decía
usted mencionaba el tema del constructivismo social. Cuando se concibe, de hecho, ese es el comentario que ha hecho Ángel. Miren, aquí en 1995, después del Plan Decenal de Educación, el primero que hicimos, en teoría debió producirse la transición de lo que es el cognitivismo a lo que es el constructivismo social. Al día de hoy, 30 años después, eso no se ha dado. Ni siquiera ese currículo de 1995, a través del cual debieron propiciarse condiciones para lograr la construcción social del aprendizaje. En 30 años aquí nunca se ha logrado. O sea, en la práctica, en la teoría, ese diseño curricular... ¿Quiénes son los culpables además del gobierno? Porque también los que inciden en educación... No es simplemente el gobierno. Lo que sucede es que hay que entender el rol. Vamos a ver, ¿qué es el gobierno? Tenemos que entender el rol. Gerente. No este gobierno, todos los gobiernos. Nosotros estamos hablando de que se supone que el gobierno dominicano es el responsable de políticas sociales y políticas educativas. La conjunción de esas dos políticas son las que te propician más abajo qué pasa con la familia dominicana. Pero el docente también tiene que ver cómo implementa esa parte. Lo que sucede es que el docente no incide en más de un 30% Y en la decisión. en los factores ligados a la calidad de la educación. Claro. Si usted lee los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, va a encontrar 13 factores que determinan la calidad educativa. Eso es lo oficial en este país. De esos, solo 3 son pertinentes a la labor y el impacto del docente. El 70% de los factores que inciden en la calidad de la educación dependen del Estado dominicano. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes un Estado que es experto, que está ahí para diseñar las políticas sociales necesarias, Correcto. las políticas educativas necesarias, y más abajo, para lograr que éstas se lleven a cabo. ¿Qué debes saber? Que necesitamos mejores docentes. Eso todos lo sabemos. Ahora, ¿quién es el responsable de lograr que esos docentes mejoren? ¿Es el Estado? ¿A través de qué? A través de las evaluaciones, de los diagnósticos, de los programas de formación y capacitación. No es el individuo. ¿Qué ustedes proponen para que nosotros hemos se presentado. implementa? No usted, yo me refiero a las asociaciones también. Si usted toma la de los Asociación maestros, Dominicana docentes y de Profesores, la todos. ADP y su observatorio educativo, el cual yo dirijo, nosotros hemos presentado 3 estudios, hemos firmado 2 acuerdos con el gobierno dominicano y hemos presentado 14 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Por cierto, hubo una hora sobre el tema de los docentes que nadie sabe el resultado, porque ni hablaron ustedes, ni habló tampoco educación. Exacto. ¿Sobre? No entiendo. ¿Cuál? Sobre el tema de la reunión que hubo entre educación y la ADP para el tema de la evaluación de los docentes. Bueno, ellos sí hicieron público y han dicho Sí, cuál sí, fue su resultado. sí. Ahora, de la volviendo a- última, Sí. se ¿Qué dijeron? Sí, ellos Se han fijó hecho- para sí, de hecho, septiembre, se definió el 70%. Hay un, ellos sí han hecho público algunas de las sí. cosas. Sin embargo, ese es un tema que todavía está en debate. Pero el tema- pero el tema porque está en no debate porque el todos- tema no se ha cerrado. No Pero se ha cerrado. no, claro. Y Pero- no todos estamos Están de de acuerdo, acuerdo. porque por Que- lo menos yo como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana no estoy de acuerdo con que se violen las leyes para lograr hacer una evaluación. Entonces del no hay desempeño un docente. acuerdo. No hay un acuerdo todavía de todos los sectores. fue lo primero que planteó Valdés cuando Perdona, inició la mi conversación. punto es bien sencillo. Ahora, en el planteamiento de Volviendo Duarte, al punto suyo, pero mi punto es bien sencillo con el tema de la evaluación de desempeño. Necesitamos una evaluación de desempeño lo antes posible, ya, pero no violando las leyes, no violando las normas. Estamos de y acuerdo no en dirigida por gente que no es confiable ni tiene credibilidad. Esa es mi opinión como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. No es la opinión necesariamente de todos los demás. Y todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Esa es la opinión que yo tengo. Al final puede no necesariamente hacerse lo que yo estoy exigiendo, pero yo tengo el deber cívico, moral, ético y profesional Claro. de expresar lo que yo entiendo que debe ser. Ya al final veremos qué sucede. Vuelvo al tema que usted cuestionaba. Usted hablaba del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es una entelequia. Es una instancia que está representada más Es por es la suma instancia, es la máxima instancia. Sí, yo lo sé, pero Sí. el punto está... Hacía tiempo que yo no lo había mencionado. al la Consejo de dirige Educación. Duca ahora. Yo esa institución. no estoy cuestionando que sea la suma Cambia en instancia. función del No, interés. Estoy yo no le cuestionando- estoy diciendo eso. Lo que le digo es que al ser la instancia No máxima, debía ser una entelequia. no debería ser una entelequia. Bueno, yo le Debería pregunto, darle algo de si función, el Consejo tiene que tener Nacional un... de Educación funcionara,
no tuviéramos aquí una educación tan paupérrima como la que tenemos. Sí, párate ahí, por favor, Valdés. Mire, ese planteamiento que hace Joaco es fundamental. Claro. El problema es que nosotros criticamos en esta mesa cuando de repente ese consejo cambia de decisión sin ni siquiera evaluar las consecuencias. Pero O sea, Ángel, ¿quiénes componen el Consejo Nacional de Educación? Hay más representantes de sectores religiosos y empresariales que de los actores sustantivos de la educación. ¿Quiénes son los actores sustantivos de la educación? Los docentes y los estudiantes. Y de más de 20 miembros, solo tienen 2 votos. Señores, es que esto es ridículo. Aquí lo que están haciendo con la educación dominicana, Pero es que- tú tienes ahí del sector empresarial y privado que no es un actor sustantivo de la educación. es un actor de negocio. Tú tienes contratistas del mismo Ministerio de Educación en el Consejo Nacional de Educación, como Educa. Educa, que es, Es un contratista. Educa es uno de los representantes del sector empresarial. Educa es miembro del Consejo Nacional de Educación. Tenemos Y el la iglesia en contratista mano por de decenas Pero millones de pesos Educa por un representa un sector. Sí, Como pero lo los- que hace negocio. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de Sí. acuerdo, pero como lo representan ellos, como representa, por ejemplo, lo representa él, que no es lo Pero yo mismo. represento a los docentes De, cuando hablo. de acuerdo, pero usted, por ejemplo, representa también un sector que es el área de los profesores de inglés, Sí. ¿verdad? Que es diferente Importante. al resto. Entonces, yo entiendo que debe haber participación de todos, pero si hay un Consejo Nacional de Educación, debe ser la instancia principal que se reúna para delinear Y lo es. junto a los demás En Pero el Azul. ¿por qué no futuro. funciona? Porque ahí no se representa el interés de los 2 actores sustantivos de la educación. No estamos diciendo que no debe haber participación de todo. Esa participación tiene que ser proporcional. No estamos, yo les pregunto. Bueno, que sea Una proporcional es otra una cosa, pero pregunta que le hay, voy a hacer. hay representantes. Que sea Pero- proporcional es otra cosa. Que no tengan el poder tal vez para incidir y cambiar es otra Pero cosa. es que ese es el Pero fin. hay representantes. Es que es un consejo de educación, no de comercio. Yo les pregunto, los docentes de este Y lo que país prima es el comercio. ¿tienen participación en los consejos administrativos y de comercio y empresarial? No. Entonces, vamos a estar claros. El Consejo Nacional de Educación acá está, de hecho, mal distribuido. Porque, insisto, no hay una suficiente representación de los 2 actores sustantivos. Pero yo de la no educación. oigo, por ejemplo, entre los reclamos que hacen los gremios educativos, ese. No, sí se ha hecho. De Que hecho, en la, sería nueva fundamental. en la nueva ley de educación que se ha propuesto, se está cambiando En eso. la que se propone. Sí, pero en la que está vigente, no. Y aún la nueva no es tampoco representativa suficientemente como debe ser. Entonces, el Consejo Nacional de Educación está estructurado de Entonces, una si van forma- a hacer algo de nuevo que es un remiendo, mejor no la hagan. Exacto. Bueno, yo no estoy de acuerdo No, pero con la eso nueva. se- Yo debo decirle, de hecho, yo fui a una sola reunión y los grupos tradicionales hegemónicos de este país, después que yo fui a esa reunión y yo propuse algunas cosas, se aseguraron de que me sacaran, de que yo no pudiera volver. Oiga cómo funciona este país. Porque aquí es el mismo grupito que tiene 30 Claro. años tomando las decisiones educativas en este país. Tú vas al Consejo Económico y Social y los vas a ver a todos ahí, en los temas del pacto por la Es decir, educación. que el CES tampoco No, funciona. en mi opinión no. De hecho, yo creo que gran parte del problema es que ese pacto por la educación, que ha sido coordinado por el Consejo Económico y Social, no ha tenido ningún tipo de efecto, porque su labor es simplemente recibir informes, hacer veeduría, pero no hay consecuencias. Señores, al día de hoy, Cuidado Después, si, el cuidado pacto no si se ha el pacto cumplido. educativo, cuidado si el pacto educativo no fue resultado tal vez de todo lo que uno quisiera. sí, pero un pacto es una cosa y que se cumpla es otra. Entonces vamos a estar claros. Acá el pacto educativo lleva ya una década. Y usted ve que al día de hoy, de las 36 metas priorizadas para el Ministerio de Educación en el pacto, no se ha completado una ¿No? sola. No, porque su principal Una proponente, el gobierno que fue su principal proponente, fue el primero que comenzó a incumplir. Todo- y que nunca Entonces es un cumplido. tema también que hay que tomar en consideración. Pero que tú Aquí haces hacemos un pacto. acuerdos y pactos que no se cumplen. Pero usted hace un pacto, ¿para qué? Tiene que haber consecuencias con su incumplimiento. En eso Y estoy usted de va a las acuerdo. reuniones y tú ves los Sanciones, mismos es informes, verdad. la misma frustración año tras año. Hay que estar ahí. Aquí han conducido al pueblo dominicano a una condición que en psicología social se llama indefensión inducida. Que la gente te acepta las cosas mal hechas y punto. Y eso no puede seguir así, porque la educación pública ha tenido su mayor fracaso, porque ustedes hablan a veces de los docentes y de los estudiantes, pero los docentes y los estudiantes son simples ciudadanos, seres humanos, que tienen también sus sentimientos y sus actitudes. Cuando un docente de escuela pública dominicana ve
que gobierno va y gobierno viene, ministro va y ministro viene, y cada uno lo que vienen es a inventar, a querer hacer lo que a ellos se les ocurre. A llevarse el saco. Sí, porque también es un botín. O sea, usted se da cuenta de que ese cuerpo docente está desmoralizado. Porque Claro. no son obreros de la construcción que están ahí para decirle, mire, pegue un bloque y punto. Que usted no está para preguntar, usted está para pegar un bloque. Señor Juan. La educación es una profesión de intelectuales. Es una profesión de vocación. Servicio. Y cualquiera que tenga vocación. Sobre todo de vocación. Oiga, cualquiera que tenga vocación se va a sentir frustrado, desmoralizado, desenergizado, desmotivado Totalmente. por la locura que se ha convertido acá el manejo de la educación pública. Los docentes no son jornaleros que están ahí para hacer lo que le dicen y callarse la boca, que es lo que mucha gente aquí espera. El docente requiere tanta motivación como un niño, porque esta es su gran desilusión y decepción del Estado dominicano. Y aquí es una vergüenza lo que han hecho con el 4%. Mucho invento, mucho desacierto, mucha improvisación, mucha impericia. Entonces luego quieren cuestionar al maestro. Señores, por lo menos lean al pueblo, le digo esto. Entren a la Ley General de Educación. Sí. Lean los artículos 58 y 59 y vean esos 13 factores. Tienen que mala son- prensa, los maestros tienen mala prensa. Lo que pasa Todo, es que aquí, todo el problema del sistema es una realidad, recae sobre el maestro. Y aquí hay Los maestros- maestros dominicanos no sirven. Los maestros dominicanos, la asociación, por ejemplo, ADP, cada vez que sale a levantar una petición es para el asunto Por de los, suerte, de los, existe la ADP. de los salarios. Mira, la ADP Entonces, ha sido la responsable de lo poquito bueno que hay aquí en la Claro, educación pública. indiscutiblemente. Si Sí, aquí pero no entonces- fuera, si aquí no fuera a través de las protestas, los niños no tendrían ni desayuno en la escuela. Pero, Vamos, mire, vamos pero a lo que estar te digo es claros. que entonces tiene una mala prensa, porque cada vez que sale, Por- el pueblo entiende que lo que sale a reclamar. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Los que están haciendo Los negocio No, los en principales educación. contratistas del Ministerio de Educación. Exacto. O sea, vamos a estar claros, pueblo dominicano, vayan a una escuela un día. Pásense 8 horas con un profesor en un aula para que ustedes sepan de verdad qué es la escuela dominicana. Los docentes dominicanos son superhéroes, superheroínas, son superhumanos. Miren, yo dirijo un colegio privado, un colegio bilingüe internacional. Y yo no entiendo por qué los profesores en mi colegio sí tienen condiciones humanas, laborales, y en una escuela pública eso es una guardería, eso es inhumano. Así usted no va a lograr motivación de los profesores dominicanos. Encima de eso lo viven bombardeando en los medios. Claro, manipulados, medios manipulados, porque ni siquiera tienen el respeto de hacer algún tipo de indagación científica. La educación es una ciencia. La educación no se da simplemente de manera empírica. Y todo en educación es medible, es evaluable, es estimable, es calculable. Y yo insisto, aquí necesitamos mejores maestros. Pero ¿cómo vamos a lograr mejores maestros si hasta para evaluarlo lo que hacen es un acto de corrupción? Y ha mejorado tanto la Vamos. escuela pública que los hijos de los funcionarios Final. están inscritos en la escuela pública. No, los hijos de los ¿Cómo que funcionarios. no? Ellos te dicen que están mejorando la No, educación no se pública, burle, hombre. pero aquí ningún funcionario envía a sus hijos a una escuela pública. Finalmente- y te dicen que estamos mejorando, pero ninguno va. Que se pase, que manden a sus hijos una semana a una escuela Tú- tú ibas a pública. hacer una Quizás pregunta. así se sensibilizan. No, sí, para cerrar, que... No, yo tengo una pregunta para cerrar. Ah, ¿Cuál, bueno. cuál es? No, que hubo un momento, creo que en el gobierno de Joaquín Balaguer, que se involucró el tema de las monjas para el tema de los politécnicos y la educación mejoró bastante. ¿Se ha pensado en ese plan alterno a través de esa doctrina? O sea, saquemos la iglesia de la escuela. ya. Bueno, pero Las escuelas públicas funcionó. dirigidas por los grupos religiosos tienen excelente desempeño. Sí, funciona. Ahí ¿Funcionó? pero Es una ¿por qué? idea. Hay que sacarlo. de la Pero escuela. ¿por qué? Por la administración escolar. No es solo eso, vamos a estar claros, señores. Aquí hay que estar, La primero, disciplina. usted va a los politécnicos. Aquí hay politécnicos que son excluyentes, así es. que si usted no tiene una calificación tal y un perfil tal, usted no entra. Eso es exclusión, eso no es inclusión. La educación es transformar, es cambiar, no trabajar con el más apto. Ojo, entonces no es educación. Pero también hay que admitir que los grupos religiosos no aceptan muchas de las charlatanerías Ah. que acá el gobierno trata de hacer en las escuelas y exigen un orden. Era y un exigen una pecado fuerza. en mi tiempo. Ellos tienen, pero también tienen muchos privilegios. Ah, Porque Valdés. en instalaciones privilegiadas es mucho más Y fácil. subsidio. Aquí hay de todo.
yo sí te entiendo que esos centros operan mejor, pero tienen condiciones muy distintas a la de bueno. una escuela pública tradicional. Valdés, finalmente, la tarea que te ha asignado el gremio profesoral de dirigir el observatorio, y yo he tenido acceso a varios de los documentos que ustedes han emitido en los últimos años, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, en que tú este se lo momento... Es bueno que tú se lo compartas a don Juaco, porque ahí hay un material extraordinario en esas evaluaciones que al final nadie le hace caso. Bueno, nosotros, la ADP en particular, firmó 2 convenios en el Palacio Nacional con el presidente de la República frente al defensor del pueblo, con propuestas puntuales para sacar a la educación pública del estancamiento basadas en esas investigaciones, en esos estudios. Al día de hoy, ni siquiera una ha cumplido el gobierno dominicano. Entonces, nosotros en el Observatorio Educativo de la ADP continuamos haciendo investigación, propuestas, estamos metidos en las escuelas públicas. Por ejemplo, ahora yo ando aquí con el listado del Ministerio de Educación de escuelas públicas que van a ser reparadas. Aquí te dicen que tienen un presupuesto de 11.000 millones para infraestructura escolar en este año, pero cuando tú ves el presupuesto, hay 4.000 millones para reparar a unas 1.300 escuelas. Con eso te quedan solamente 6.000 y algo de millones. Con esos 6.000 millones, ellos solamente van a ser capaces de construir 1.300 escuelas más. Entonces, ¿qué va a pasar con las 5.500 escuelas públicas? 5.500 aulas que hacen falta. ¿Ustedes saben cuántos niños se van a quedar este año fuera de la escuela pública por falta de aulas? Más de 300.000 niños dominicanos que no van a tener acceso a la escuela pública por falta de aulas. ¿Y qué ha pasado con las 819 escuelas que dejó en construcción Danilo Medina? Bueno, de ahí eran unas 10.000 aulas. De esas, al día de hoy, no se han construido 4.000 en 5 años. Ay, Dios. Entonces, usted tiene un déficit de más de 300.000 niños que no tienen acceso a la escuela pública. Eso es una negación al derecho constitucional a la educación. Eso en otro país estarían sometidos a una corte institucional a nivel internacional por una violación de la Constitución. Entonces, yo insisto en lo siguiente, aquí hay dinero de más. Aquí tenemos profesores buenos, aquí tenemos suficientes docentes, aquí tenemos el dinero. Aquí lo que hace falta, primero, es voluntad política. Segundo, una gestión eficiente, porque sin gestión no vamos a ningún lado. Y tercero, en mi opinión, lo que más hace falta es ya el activismo del pueblo dominicano. Hay que volver a las calles, hay que volver a la protesta. O Si el retomar- pueblo dominicano se queda de brazos cruzados, esto no va a cambiar. O retomar la revolución Usted no que puede- está inconclusa. usted no puede traer Gracias. a Juan de nuevo. Gracias. ¿Y por qué? No, porque cuando usted trae a Juan aquí, lo que hace es como que le duele el cuerpo, como una pela que le... No, Ay, güey. Dios mío. Gracias. Porque Juan. es que desnuda el sistema No, educativo. un entonces, tema tan trascendente, importante. Sí, la verdad claro. que cuando uno piensa en el 4% y lo que ha le pasado duele el cuerpo a uno. en Yo estos tengo años, fiebre. La idea es motivar, no es que le duele el cuerpo. Pueblo dominicano, es una sola vida. No dejes que te la sigan arruinando. Ay, pero uno se queda como Gracias, agotado. Valdés. Juan Valdés, él es el presidente el coordinador del observatorio educativo que dirige la ADP, pero sobre todo un gran docente y un gran comunicador. Gracias, patrón. Gran placer.